Imagina una vida marcada desde el principio. Un niño olvidado en los campos, invisible para su familia pero no para Dios. Un joven que no tenía espada pero tenía fe. Que no tenía corona pero tenía un corazón que ardía por el cielo. Esta no es la historia de un héroe perfecto. Es la historia de un hombre real. Con sombras, con gloria, con lágrimas y canciones. Un hombre que amó tanto, que pecó profundamente y que aún así fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Hoy vas a conocerlo, no como rey, no como guerrero. Vas a conocer a David como alma, y cuando su historia termine, tal vez sientas que también es la tuya. Y hubo en Belén de Judá un varón llamado Isaí, el cual tuvo 8 hijos. En aquellos días Saúl reinaba sobre Israel, pero el favor del Señor se apartó de él por causa de su desobediencia. Isaí era un hombre de avanzada edad, y sus hijos mayores eran fuertes y valientes, dignos de la guerra. Mas el menor era David, un joven de rostro rubicundo, de hermoso parecer y de buena presencia. Pastoreaba las ovejas de su padre en los campos de Belén, y en la soledad de los pastos entonaba cánticos al Altísimo. Y cuando venía el león o el oso contra el rebaño, David se levantaba contra la fiera y la hería y libraba al cordero de sus fauces. Y no era contado entre los importantes de la casa de Isaí, mas era visto por el Dios de Israel. Y habló Jehová a Samuel diciendo: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de rey. Y vino Samuel a Belén, y los ancianos de la ciudad temblaron a su encuentro, y ofreció sacrificio, y mandó a Isaí y a sus hijos que se santificaran y vinieran al sacrificio. Y cuando vio a Eliab, el primogénito, dijo en su corazón: ciertamente delante de Jehová está su ungido. Pero Jehová respondió: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y pasaron 7 hijos delante de Samuel, y Jehová no eligió a ninguno de ellos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? E Isaí respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y Samuel dijo: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y fue traído David, y era rubio, de hermoso parecer y de buen semblante. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David en poder. Mas Samuel se volvió a Ramá, y David regresó a sus ovejas. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Mande nuestro Señor a tus siervos que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo venga sobre ti, él tocará con su mano, y tendrás alivio. Y uno de los criados respondió: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí que sabe tocar, valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y de buen parecer, y Jehová está con él.
Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y David vino a Saúl, y estuvo delante de él, y amóle mucho, y fue hecho su paje de armas. Y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y aconteció que los filisteos se reunieron en guerra contra Israel, y acamparon en el valle de Elá. Y salía del campamento de los filisteos un campeón llamado Goliat, de Gat, el cual tenía 6 codos y 1 palmo de estatura. Y con arrogancia desafiaba a los escuadrones de Israel, diciendo: Escogeos un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Mas si yo le venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Y todo Israel temblaba ante el filisteo. Pero David, que había sido enviado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos, oyó las palabras del hombre y se encendió su espíritu. Y dijo a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y tomando su cayado, y escogiendo 5 piedras lisas del arroyo, y su honda en la mano, se acercó al filisteo. Goliat lo menospreció al verle joven y de hermoso parecer. Mas David respondió: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y corrió David, y metió la mano en su saco, y tomó una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y cayó sobre su rostro. Y corrió David, y tomando la espada del filisteo, le dio muerte. Y aquel día Jehová dio gran victoria a Israel. Y después de la victoria David fue llevado a la corte de Saúl, y fue puesto sobre los hombres de guerra, y agradó a todo el pueblo, y también a los siervos del rey. Mas cuando las mujeres cantaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10,000, se encendió la ira del rey. Y desde aquel día miró Saúl a David con recelo, y procuró quitarle la vida. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David como a su propia alma, e hicieron pacto entre ellos. Y muchas veces Jonatán intercedió por David delante de su padre. Y David se conducía prudentemente en todos sus caminos, y Jehová estaba con él. Y Saúl buscaba a David para matarle, y David huyó, y habitó en cuevas y desiertos, y hombres afligidos y endeudados se juntaron con él, y fue jefe sobre ellos. Y aun en la persecución David no alzó su mano contra Saúl, aunque tuvo oportunidad de herirle en la cueva de Engadi, y también en el campamento mientras dormía. Y dijo David: Jehová me guarde de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y mostró el borde del manto que había cortado, como prueba de su integridad. Y lloró Saúl, y dijo: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y David escribió muchos salmos en su aflicción, clamando a Dios desde la cueva y la persecución. Y sucedió que en la batalla contra los filisteos, cayó Saúl sobre su propia espada. También murieron sus hijos y el ejército fue vencido. Y David rasgó sus vestidos al oírlo, y compuso una endecha por Saúl y Jonatán, diciendo: ¿Cómo han caído los valientes? Y el pueblo de Judá ungió a David por rey en Hebrón. Y después de muchos años de guerra entre la casa de Saúl y la casa de David,
Todas las tribus de Israel vinieron y dijeron: He aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y lo ungieron rey sobre todo Israel. Y reinó David 33 años en Jerusalén, y 7 en Hebrón. Y David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y edificó allí su casa, y se engrandecía. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Y trajo el arca del pacto con gran júbilo, y danzaba David con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y puso el arca en una tienda que había preparado, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, y bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió pan y vino a toda la multitud. Y David organizó cantores y designó levitas para servir continuamente delante del arca del pacto de Dios. Y cuando David habitaba en su casa, dijo al profeta Natán: Mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo: Haz todo lo que esté en tu corazón. Mas aquella noche Dios habló a Natán y le dijo: Ve y di a mi siervo David: ¿Edificarás tú casa para mí? No edificarás casa tú, sino tu hijo después de ti. Pero yo afirmaré tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente. Y David se postró y dijo: ¿Quién soy yo, oh Señor Jehová, y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí? Y alabó a Dios por su misericordia eterna. Y aconteció que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén, y desde la azotea de su casa vio a una mujer que se estaba bañando, y era de hermoso parecer. Y preguntó, y supo que era Betsabé, mujer de Urías Heteo, y la tomó, y se acostó con ella, y ella concibió. Y David, queriendo encubrir su pecado, trajo a Urías del campo, pero éste no quiso ir a su casa. Entonces David ordenó que fuera puesto en lo más recio de la batalla, y Urías murió. Y Jehová envió al profeta Natán, quien le dijo: Tú eres aquel hombre. Y David confesó su pecado y dijo: He pecado contra Jehová. Y Natán le dijo: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero el hijo que te ha nacido morirá. Y el niño enfermó y murió. Y David ayunó y lloró, y después se levantó y adoró a Jehová. Y vinieron días de paz sobre el reino, pues Jehová dio reposo a David de todos sus enemigos en derredor. Entonces, sentado en su casa de cedro, habló al profeta Natán y dijo: Mira, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está bajo cortinas. Pero Dios habló a Natán en visión de noche, diciendo: Ve y habla a mi siervo David. No edificarás tú casa para mi morada, pero te edificaré casa a ti, y confirmaré tu trono para siempre. Cuando David oyó las palabras de Natán, se postró rostro en tierra y oró diciendo: ¿Quién soy yo, Señor Jehová, y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Has hablado también del porvenir de tu siervo, y has abierto tu corazón a él como a un hombre. Sé, oh Señor Jehová, que tú eres Dios, y que tus promesas son fieles. Y ofreció sacrificios de gratitud, y glorificó el nombre del Altísimo. Y David fortaleció su reino, y gobernó con justicia y equidad a todo el pueblo. Designó jefes de ejército, levitas, escribas y príncipes de cada tribu, y en todos sus caminos buscó al Señor. El pueblo prosperaba,
y Jerusalén se engrandecía como ciudad del gran rey. Mas vino tiempo en que la soberbia tentó el corazón del rey, y David ordenó que se hiciera censo de todo Israel. Y aunque Joab le rogó que no pecara contra Dios, el mandato del rey prevaleció. Contaron a los hombres de guerra, pero no fue agradable a los ojos del Señor. Entonces se turbó el corazón de David y clamó a Jehová diciendo: He pecado gravemente, te ruego que perdones la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Y envió Dios al profeta Gad, quien trajo juicio sobre el pueblo, peste, hambre o persecución. Y David respondió: Caigamos en manos de Jehová, porque grandes son sus misericordias. Y hubo gran mortandad en el pueblo, hasta que el ángel del Señor se detuvo en la era de Arauna Jebuseo. Allí, David compró la era, edificó un altar y ofreció sacrificios. Y Jehová oyó desde los cielos, y la plaga cesó. Y acercándose los días en que David habría de morir, mandó llamar a Salomón su hijo, y le instruyó en presencia de los príncipes de Israel. Le dijo: Sé fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos de Jehová tu Dios, y camina en sus caminos para que prosperes en todo. Edifica la casa del Señor como me fue ordenado, pues no me fue dado a mí edificarla por causa de la sangre que derramé en las guerras. Y David reunió oro, plata, cobre, madera y piedras preciosas en gran abundancia. Ordenó los turnos sacerdotales, los cantores, los porteros, los escribas y los jueces. Y ante todo el pueblo bendijo a Jehová diciendo: Tuyo es, oh Jehová, el poder, la gloria y la majestad, porque todo es tuyo en los cielos y en la tierra. Y reinó Salomón en lugar de su padre David, y se sentó en el trono del Señor. Y todos los príncipes y hombres valientes le obedecieron. Y Jehová engrandeció en gran manera a Salomón a los ojos de todo Israel. Y durmió David con sus padres, siendo viejo y lleno de días, después de haber reinado 40 años sobre Israel, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre, y lloró todo el pueblo por él. Sus hechos primeros y postreros están escritos en los libros de los profetas, y su memoria fue honrada por generaciones. Porque aunque pecó, también se humilló; aunque cayó, se levantó; aunque ofendió, también adoró. Cantó al Señor con arpa y salterio, gritó desde la cueva, danzó delante del arca, y escribió salmos que aún hoy levantan al abatido y enseñan al justo. Y se cumplió lo que Dios había dicho: Hallé a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y del linaje de David, según la carne, vino el Mesías prometido, para que su trono fuera eterno. Y así permanece su nombre entre los grandes, no por su corona, sino por su corazón. Amén. Después de establecer su reino, David no cesó de buscar a Jehová en todos sus caminos. Aunque reinaba como monarca sobre Israel, nunca dejó de postrarse como siervo ante el Altísimo. En su corazón ardía el anhelo de edificar una morada para el Señor. Y aunque Dios no le permitió realizar tal obra, bendijo a David por la intención de su corazón. Y David aceptó con humildad los designios del cielo. Años pasaron, y el rey enfrentó no solo guerras externas, sino tormentas dentro de su propia casa. Amnón, su primogénito,
cometió una infamia contra su hermana Tamar, y David, aunque airado, no lo castigó. Absalón, hermano de Tamar, tomó justicia por su mano y mató a Amnón. Luego huyó, y durante 3 años no vio el rostro de su padre. Cuando Absalón regresó a Jerusalén, su corazón se llenó de ambición. Robó el corazón del pueblo con palabras dulces y apariencia noble, y levantó rebelión contra su propio padre. David, roto de dolor, huyó del palacio con sus siervos, cruzando el torrente de Cedrón, llorando mientras ascendía el monte de los olivos, cubierto el rostro, descalzo, humillado. Aún así, no dejó de confiar en Jehová. Si hallo gracia ante sus ojos, dijo, Él me hará volver. Durante aquella fuga recibió maldiciones de Simei y consuelo de amigos fieles como Itai y Sadoc. Y en el consejo de Ahitofel, antiguo aliado, halló la traición más amarga. Pero Dios confundió los planes de los enemigos, y Absalón murió en batalla, atrapado por su cabello en una encina, atravesado por las lanzas de Joab. Cuando llegaron las noticias, David no se regocijó. Subió a la sala de la puerta y lloró con amarga voz. Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. El pueblo se acercó con temor, y Joab reprendió al rey. David volvió al trono, pero su espíritu ya no era el mismo. Perdió hijos, confianza, fuerza, pero ganó sabiduría y quebranto. Escribió entonces salmos de arrepentimiento, de consuelo, de espera. Su alma hablaba desde la ceniza y Dios no despreció su corazón contrito, y vino también la rebelión de Seba, hombre de Benjamín, quien levantó otra vez al pueblo contra David. Pero por mano de sabios y fieles el conflicto fue detenido. El reino se sostuvo no por la espada, sino por la promesa de Dios sobre la casa de su siervo. A medida que los días se acortaban, David hizo memoria de los valientes que pelearon a su lado. Estaban los 3 principales, Josheb-Basebet, Eleazar y Sama, y también los 30, hombres fieles, fuertes en batalla, que arriesgaron su vida por su rey. Recordó cuando en tiempo de sed 3 de ellos atravesaron las líneas enemigas solo para traerle agua del pozo de Belén. Mas David no la bebió, sino que la derramó delante del Señor, diciendo, ¿beberé yo la sangre de estos hombres que pusieron su vida en peligro? Y así honró su lealtad. David también escribió los últimos cantos de su vida, palabras de alabanza al Dios que lo levantó del redil para hacerlo príncipe sobre su pueblo. En uno de sus salmos finales dijo, El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Ha dicho el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Así profetizó del Mesías venidero, del justo rey que reinaría para siempre, y su corazón se aquietó, pues vio más allá de su vida y confió en la obra eterna del Altísimo. En los días finales de su vida, aun cuando su cuerpo se debilitaba, David reunió fuerzas para establecer orden en su casa. Nombró líderes de cada tribu, repartió tareas entre los levitas, instituyó turnos de adoración, designó músicos, cuidó los tesoros del templo y preparó todo para la gran obra que realizaría Salomón. Y con voz firme, aunque cansada, habló a toda la congregación.
Jehová me ha escogido de entre toda mi casa y de entre mis hijos ha elegido a Salomón, para que se siente en el trono del reino del Señor. Él edificará casa a mi nombre. Y bendijo a su hijo en presencia de todos. Después llamó a Salomón aparte, y le habló palabras que solo un padre quebrantado podía pronunciar. Conócelos, Salomón, al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Si lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira ahora que Jehová te ha escogido para edificar casa al santuario. Esfuérzate y hazla. Y la voz del rey se apagaba, pero su alma se alzaba en lo eterno, porque todo su reinado, todo su dolor, toda su gloria, tenían un fin más alto que el trono de Israel, preparar el camino para el reino eterno del ungido. Y así pasó David los últimos días de su vida, sentado muchas veces en el umbral de su morada, contemplando el cielo de Jerusalén y oyendo en la distancia los cánticos de los levitas. Aquel pastor de ovejas se había convertido en rey, pero no fue su cetro lo que le dio honra, sino su corazón quebrantado delante del Señor. Muchas veces repasaba los caminos por donde Dios lo había llevado. El campo de Belén, la cueva de Adulam, el valle de Elá, los muros de Jerusalén. Recordaba el día en que Samuel lo ungió, cuando era solo un muchacho. Recordaba el temor de la huida, la soledad de las noches, la voz de Jehová guiándole paso a paso. Y lloraba por lo que perdió, por los que ya no estaban, por las heridas que el tiempo no borró. Pero también se regocijaba en la fidelidad del Dios que nunca lo abandonó. Y alzaba su voz aún con fuerza para decir: mi alma espera en Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los centinelas a la mañana. Cada día dejaba instrucciones a los escribas, a los sacerdotes, a los príncipes, para que el pueblo no se apartara del camino. Y aunque su cuerpo desfallecía, su espíritu estaba más firme que nunca. Pues sabía que pronto vería el rostro del Dios a quien amó desde su juventud. Y un día, mientras el sol descendía sobre los montes de Judea, David llamó por última vez a su hijo Salomón y le tomó la mano. Su mirada estaba firme, su voz apenas audible, pero cada palabra pesaba como piedra sobre el corazón del joven rey. No olvides nunca, dijo, que el trono no es tuyo sino del Señor. No gobiernes con soberbia, sino con temor de Dios. No confíes en la riqueza ni en el número de tus ejércitos. Confía en la ley del Altísimo, y Él hará prosperar tus caminos. Guarda tu alma en pureza, y tus manos en justicia. Edifica el templo, pero más aún, edifica tu corazón delante del Señor. Y luego calló, cerró los ojos, y durante horas no habló palabra. El palacio guardaba silencio, y los siervos caminaban descalzos por respeto al rey moribundo. Se encendieron lámparas en la noche, y los levitas cantaron salmos suavemente en los patios. Y en la madrugada, cuando la brisa tocó las copas de los árboles y el primer resplandor entró por las ventanas de piedra, David exhaló su último aliento. Su alma fue recogida por el Señor y hubo gran silencio en Israel. Y lloró el pueblo, y rasgaron sus vestiduras y guardaron duelo, porque había partido no solo el rey, sino el pastor, el cantor, el padre de la nación.
y durante 7 días resonaron salmos por toda Jerusalén, y se recordó su vida en cantos, oraciones y alabanzas. Y fue sepultado David en la ciudad que lleva su nombre, en lo alto de Sión. Su tumba fue rodeada de cipreses y olivos, y hasta el día de hoy se recuerda su nombre con honor. De generación en generación los sabios repiten sus proverbios, los justos cantan sus salmos, y los humildes aprenden de su historia. Porque David fue más que un guerrero, fue más que un rey, fue un hombre que conoció el corazón de Dios, que cayó, sí, pero también se levantó, que pecó, sí, pero se arrepintió, que sufrió, sí, pero también esperó. Su vida fue reflejo de la misericordia divina, y su legado es testimonio del poder de la gracia. Y vino el tiempo en que de su linaje nació el Salvador, según la promesa. Y se cumplió la palabra que Jehová había dado. Tú no me edificarás casa, sino que yo te edificaré casa a ti. Y esa casa permanece para siempre, no hecha de piedra ni de oro, sino de espíritu y verdad. Y así termina el relato del hijo de Isaí. Pastor y rey, guerrero y siervo, pecador y adorador. Que su ejemplo inspire a los que caen. Que sus palabras consuelen a los que sufren, y que su fe nos conduzca al mismo Dios que lo sostuvo desde el principio hasta el fin. Amén. El legado de David no murió con su cuerpo. Su nombre siguió vivo en cada generación que buscó al Dios de Israel. Cada vez que se entonaba un salmo, su voz parecía elevarse otra vez desde el tabernáculo. Cada vez que un joven pastor miraba al cielo con temor y esperanza, recordaba que también él podía ser llamado por Dios. Los profetas hablaron de él durante siglos. Isaías lo llamó el príncipe eterno. Jeremías profetizó que del linaje de David nacería un rey justo. Ezequiel habló de un siervo que apacentaría con justicia al pueblo como lo hizo David. Y en los tiempos oscuros del exilio, cuando la nación perdió su tierra, su templo y su trono, los ancianos repetían las promesas del pacto eterno que Dios había hecho con David. Porque no se trataba de un trono humano, sino de una esperanza espiritual. No era solo una dinastía, era un símbolo de fidelidad. Dios no se arrepintió de haber elegido a David, aunque éste cayera, porque lo que Dios comenzó en aquel joven pastor, lo culminaría siglos después en otro hijo de Belén. Los levitas transmitieron de memoria sus cánticos. En los hogares hebreos se recitaban sus versos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En las sinagogas los justos oraban con sus palabras. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y los exiliados encontraban consuelo en sus clamores. Desde el abismo clamé a ti, oh Señor, y así David se convirtió en el cantor de todas las generaciones, en el intercesor del alma humana, en el ejemplo de quien se derrumba y se levanta, de quien es humillado y exaltado, de quien peca y encuentra perdón. Y todo esto no porque fuera perfecto, sino porque conocía al Dios perfecto. Y en el cumplimiento de los tiempos, cuando la voz profética volvió a sonar en Judea, un ángel fue enviado a una virgen llamada María, y le dijo: concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Así,
La promesa antigua se cumplió. El Mesías nació en Belén, la ciudad de David. No llegó como guerrero, sino como siervo. No vino a conquistar tronos, sino corazones. Pero su reino no tendría fin. Y David, que en vida profetizó del Cristo, contempló desde la eternidad el nacimiento de aquel que era su descendiente y su Señor. Jesús mismo habló de David. Dijo: ¿Cómo puede decir David en el Espíritu: el Señor dijo a mi Señor, si Él es su Hijo? Con estas palabras revelaba que el Hijo de David era más que hombre. Era la palabra eterna hecha carne. Y cuando entró triunfante en Jerusalén, el pueblo gritó: «Hosana al Hijo de David». Así quedó sellada la eternidad del pacto. David había muerto, pero su linaje vivía en el Hijo de Dios. Y no solo eso, sus palabras, su vida, su ejemplo fueron reflejados en el Salvador. Jesús lloró como David, oró como David, fue perseguido como David, y reinó, no desde Sión terrenal, sino desde la cruz. Y allí, en el Gólgota, se unieron dos historias: el pastor y el cordero, el rey de Israel y el rey de reyes, el pecador perdonado y el redentor eterno. Y de esa unión brotó la esperanza para toda la humanidad. Hoy, cuando abrimos las Escrituras y leemos la vida de David, no leemos solo historia antigua, leemos nuestra propia historia. Porque todos nosotros en algún momento hemos sido como él, jóvenes con sueños, guerreros en conflicto, pecadores en quebranto, adoradores en lo íntimo. David nos enseña que no hay caída tan profunda que no pueda ser restaurada, que no hay enemigo tan fuerte que Dios no pueda vencer, que no hay pecado tan grande que el arrepentimiento no pueda limpiar, que no hay noche tan oscura que un salmo no pueda iluminar. Él fue modelo de liderazgo, pero también de debilidad. Fue instrumento de justicia, pero también objeto de misericordia. Fue rey en la tierra, pero siervo del cielo. Y al final, dejó un legado que trasciende generaciones. Hoy sus salmos siguen siendo oración para los que sufren, canto para los que alaban, refugio para los perseguidos y esperanza para los cansados. Porque aunque el mundo cambia, la necesidad del alma humana permanece. Y para esa necesidad, Dios levantó a David. Que su historia nos inspire a buscar a Dios con todo el corazón, a levantarnos después del tropiezo, a confiar en la promesa eterna. Que aprendamos de su pasión, de su quebranto, de su adoración. Y que al final de nuestros días, como Él, podamos decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y que así como David preparó el camino para el Rey venidero, nosotros también preparemos nuestros corazones para recibirlo. Porque el trono de David no fue el fin, sino el principio de un reino que no tendrá fin. Gloria sea al Dios de David. Amén. Y así como el nombre de David fue exaltado entre los hombres, también fue humillado entre sus propias lágrimas. Porque en cada etapa de su vida dejó una enseñanza escondida como perla en el fondo del mar. Desde la lira hasta la lanza, desde la corona hasta el cilicio, David caminó por sendas que pocos se atreven a recorrer. La senda del quebranto. Fue perseguido no solo por enemigos externos, sino por sus propias decisiones. Su historia no es la de un héroe perfecto, sino la de un alma profundamente humana sostenida por un Dios infinitamente fiel. Por eso su testimonio es tan valioso, porque en él vemos que la fe no es ausencia de lucha,
sino perseverancia en medio de ella. En sus últimos días, David se volvió aún más sabio. Comprendió que no era la victoria militar lo que definía a un rey, ni el poder lo que sostenía a una nación, sino la presencia de Dios. Por eso, más que la espada, dejó al pueblo la adoración. Más que un imperio, dejó un legado espiritual. Más que oro, dejó palabras que seguirían latiendo en el corazón de cada generación, los salmos. Y esos cantos no solo narraban su vida, narraban la vida de todos los que alguna vez han amado a Dios y se han sentido abandonados, de todos los que han clamado desde el abismo y han sido escuchados, de todos los que han fallado, pero no se han quedado postrados, porque David fue, y sigue siendo, un espejo del alma redimida. Y aunque su cuerpo fue depositado en la tumba, su voz nunca fue silenciada. A través de los siglos, su poesía cruzó desiertos, cruzó guerras, cruzó imperios. Fue susurro en catacumbas, canto en los muros del templo, oración en cárceles y refugio en noches solitarias. Cada vez que alguien repite, "El Señor es mi pastor, nada me faltará", David revive. La iglesia primitiva encontró en sus salmos fuerza para enfrentar persecuciones. Los mártires murieron con sus palabras en los labios, y aún hoy, en hospitales, en trincheras, en templos y en hogares, las almas buscan a Dios con los versos del pastor rey. Ningún otro hombre escribió con tanta pasión, con tanta verdad, con tanta carne y espíritu entrelazados. David no fue santo por perfección, sino por su dependencia. No fue elegido por su fuerza, sino por su corazón. Y al final, su historia nos apunta más allá de sí mismo, porque en cada acto de su vida hay una sombra del Mesías, el pastor, el ungido, el siervo, el rey, el sufriente, el victorioso. El trono de David se hizo eterno no por la piedra, sino por la promesa. Y su historia permanece no solo por lo que hizo, sino por lo que anunció. Porque al final de todos los tiempos, en la visión del Apocalipsis, se escucha una voz. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y allí, en esa proclamación final, se cierra el círculo de una historia escrita con sangre, con fe, con gracia. La historia de un hombre según el corazón de Dios, la historia de David. Y así como David compuso sus últimos salmos en la intimidad del dolor, su alma halló reposo en la fidelidad de Dios. Sabía que todo lo que había vivido, las victorias y las derrotas, los himnos y los silencios, los palacios y las cuevas, era parte de un plan eterno que no dependía de su fuerza ni de su inteligencia, sino de la soberanía del Señor. Al caer la noche, solía inclinar su frente sobre la piedra fría de su habitación y recitar en voz baja aquellas palabras que solo los ángeles podían oír. Oh Dios, tú eres mi Dios, temprano te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. En esas oraciones, el viejo rey no pedía riquezas ni paz, sino cercanía. Su deseo más profundo no era otro que habitar en la presencia del Altísimo. Las generaciones posteriores recordaron que David no solo gobernó, sino que adoró, que no solo venció gigantes, sino que se postró ante el Dios de Israel,
que no solo ordenó ejércitos, sino que confesó sus pecados. Y así, su figura quedó grabada como una de las más completas que jamás pisaron la tierra. Pastor, poeta, soldado, pecador, rey, profeta, intercesor, amante de Dios. Su nombre fue pronunciado con respeto por los sabios, con devoción por los humildes y con esperanza por los quebrantados. Porque su historia es la historia de todo aquel que ha sido levantado del polvo por la gracia divina. Y su canto aún resuena en el corazón de los que, en medio del desierto, levantan los ojos y claman: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando el templo de Jerusalén fue finalmente edificado por Salomón, el recuerdo de David llenó cada rincón de sus columnas. Aunque sus manos no lo construyeron, sus lágrimas, sus oraciones, sus sueños estaban en cada piedra. Fue él quien preparó los planos, quien apartó los recursos, quien ordenó a los levitas, quien escribió los cánticos. Su alma estaba allí, aunque su cuerpo descansara en la tumba. Y cuando los sacerdotes entonaron por primera vez los salmos en el atrio del templo, fue como si David cantara con ellos desde la eternidad. Y el pueblo lloró no por tristeza, sino por la certeza de que Dios cumplía sus promesas generación tras generación. No te dejaré ni te desampararé, había dicho el Señor, y lo cumplió. La memoria de David no fue adornada con mitos ni exageraciones. Fue recordada con verdad. Fue amado no por ser perfecto, sino por ser real. Y esa es la razón por la que aún hoy, tantos siglos después, su vida sigue tocando corazones. Porque muestra que Dios no elige según la apariencia, ni desecha según los errores, sino que mira el corazón. Y si Dios pudo levantar a un pastor olvidado para hacerlo rey, también puede levantar al quebrantado para hacerlo instrumento de su gloria. Si Dios pudo usar a David, también puede usarte a ti. Esa es la herencia que dejó, no solo un reino, sino una puerta abierta a la redención. El eco de sus palabras cruzó los siglos hasta llegar a nosotros. Y en un mundo donde tantos reyes han caído en el olvido, el nombre de David permanece. No porque empuñara una espada, sino porque empuñó un arpa. No porque edificara ciudades, sino porque edificó un altar en su corazón. No porque dominara pueblos, sino porque se dejó dominar por el Espíritu de Dios. Hoy, en cada rincón del planeta, millones oran con sus salmos. Ancianos que ya no tienen fuerza para leer, repiten de memoria: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Niños que apenas aprenden a hablar recitan: en paz me acostaré y asimismo dormiré. En hospitales, en cárceles, en templos, en hogares silenciosos, la voz de David aún consuela, aún fortalece, aún enseña, y en cada vida transformada por la misericordia de Dios hay un poco de David, porque todos hemos sido perseguidos por algo, todos hemos llorado en lo secreto, todos hemos tenido miedo y a veces hemos fallado, pero también todos podemos volver, todos podemos cantar, todos podemos levantar la vista y encontrar al Dios que nunca nos dejó. Por eso, al cerrar este relato, no solo miramos al pasado, miramos hacia lo eterno, porque el Dios de David sigue siendo el mismo, y su llamado sigue siendo claro: buscadme y viviréis. Así como David fue hallado por Dios, así también tú puedes ser hallado hoy. Amén.
El reinado de David, aunque limitado por la fragilidad humana, transformó a Israel en una nación con alma. Hasta entonces el pueblo había sido un conjunto de tribus con historia común, pero sin una visión espiritual compartida más allá del pacto mosaico. David llevó esa fe al corazón del pueblo. No solo impuso leyes, enseñó a amar la ley. No solo construyó alianzas, edificó altar tras altar para invocar al Dios vivo. Fue durante su reinado que el pueblo comprendió que su verdadera identidad no estaba en las armas ni en las conquistas, sino en su relación con el Altísimo. A través de sus cánticos, David introdujo a Israel en un lenguaje espiritual más profundo, donde Dios no solo era temido como juez, sino amado como pastor, como refugio, como roca inamovible. Y esa revolución espiritual no se perdió en el tiempo. Los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, todos bebieron de esa fuente, porque David no solo dejó una dinastía, dejó una cosmovisión. Introdujo al pueblo en una forma de intimidad con Dios que antes solo los patriarcas conocían. Hizo de la fe algo cercano, algo visceral, algo que se canta, que se llora, que se grita, que se susurra. Cuando caía la tarde en Jerusalén y las luces de las casas se apagaban una a una, era común escuchar a los padres recitando con sus hijos un salmo. Era la voz de David la que enseñaba a las nuevas generaciones que Dios es escudo, que Dios es torre fuerte, que Dios es quien recoge las lágrimas. Así, generación tras generación, su voz nunca fue silenciada. Y si hoy, tantos siglos después, su vida sigue siendo leída, es porque representa algo más profundo que la simple biografía de un rey. David encarna la historia de cada alma que busca a Dios con sinceridad. Su vida, tejida de luz y sombra, nos recuerda que Dios no busca hombres intachables, sino corazones rendidos. Por eso, no hay rincón de la tierra donde no resuene alguno de sus versos. En aldeas humildes y en catedrales majestuosas, en campos de batalla y en salas de oración, en soledad y en comunión, los salmos de David siguen siendo el idioma del alma humana cuando quiere hablar con su Creador. Así concluye esta historia, pero no su impacto. Porque mientras haya alguien que sufra, que espere, que luche y que ame a Dios, David estará allí, susurrando desde las páginas sagradas que sí es posible caer y levantarse. Que sí es posible ser débil y aún así ser escogido. Que sí es posible vivir para Dios, aunque el mundo no lo entienda. David vivió para adorar, vivió para guiar, vivió para amar a Dios, y al final, ese amor se convirtió en legado eterno. Que su historia inspire a cada corazón que hoy la escucha. No a imitar una vida sin errores, sino a buscar una relación viva y verdadera con el Dios que hace nuevas todas las cosas. Gloria sea al Dios de David, gloria al que restaura, al que levanta, al que perdona, y que así como David fue llamado, nosotros también escuchemos hoy esa voz que nos llama a ser parte de su propósito eterno. Y así como los días de David se desvanecieron bajo el cielo de Jerusalén, sus palabras permanecieron más firmes que las murallas de la ciudad santa. Porque la palabra que nace del quebranto y es moldeada por el fuego no se disipa con el tiempo,
se convierte en fundamento para los que vendrán después. Los escribas, celosos guardianes de los textos sagrados, copiaron una y otra vez los salmos de David, asegurándose de que cada tilde, cada aliento contenido en sus versos llegara intacto a las futuras generaciones. Y en cada época, hombres y mujeres hallaron en esas líneas no solo consuelo, sino dirección. Hubo campesinos que repitieron sus versos mientras sembraban, soldados que los recitaban en medio de la batalla, madres que los susurraban al acostar a sus hijos. Y también hubo presos que los clamaron en la oscuridad, reyes que los proclamaron en asambleas, sacerdotes que los elevaron en oración. Porque lo que brota del espíritu no tiene frontera ni tiempo, vive más allá del polvo y del olvido. En la escuela de los rabinos el nombre de David era pronunciado con reverencia. El dulce cantor de Israel, decían, no por la belleza de sus melodías, sino por la profundidad de su alma. En él se resumía la tensión eterna entre el cielo y la tierra, entre el pecado y la redención, entre el juicio y la gracia. David era, para todos, la prueba viva de que Dios se deleita en restaurar. Por eso, al meditar en su vida, no solo aprendemos de sus aciertos, sino también de sus fracasos. De cómo enfrentó sus caídas no con excusas, sino con arrepentimiento. De cómo supo esperar, callar, obedecer, cuando todo en su carne gritaba lo contrario. De cómo aprendió que el verdadero poder no está en la espada, sino en la obediencia. David conoció la soledad del desierto y el estruendo del trono. Conoció el amor y la traición, la esperanza y la desesperación, la dicha del favor divino y el peso del castigo. Y en todo ello, nunca soltó la mano de Dios. Esa es su enseñanza suprema, que por más lejos que caigas, siempre puedes volver. Y cuando uno se detiene a mirar toda su historia desde lejos, se ve más que un simple rey. Se ve una línea que conecta a David con cada corazón creyente, con cada pecador que ha sentido la mirada del Padre en medio de su culpa, con cada alma que ha cantado sola bajo la lluvia, esperando el amanecer. Porque David no solo escribió canciones, escribió una manera de vivir, y ese legado no se pierde. Vive en cada alma que elige confiar cuando todo parece perdido, en cada oración susurrada en medio del dolor, en cada lágrima que no cae en vano, sino que es recogida por el Dios que no olvida. Que así como David fue recordado, también lo sean aquellos que hoy siguen buscando al Dios eterno con todo su corazón. Y así, los ecos de la vida de David siguen vibrando en los rincones del tiempo, como cuerdas de arpa que no cesan de sonar. Su legado no fue solo real, fue espiritual, emocional, eterno. Donde hay una canción que nace del alma, donde hay un hombre que cae y se levanta, allí está David, no como un ídolo, sino como testimonio de que Dios escribe sus historias con tinta de misericordia. En cada momento en que el ser humano se enfrenta al abismo de su propia fragilidad, las palabras de David vuelven a tener sentido. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No es poesía decorativa, es un grito real. Es una promesa que se clava en el pecho del que sufre, del que teme, del que espera. Así vivió David, no como un hombre perfecto, sino como un hombre completamente entregado.
Cayó, sí. Lloró, sí. Pero nunca dejó de buscar a Dios. Y esa es su corona verdadera. No la de oro sobre su cabeza, sino la que se forjó en cada noche de arrepentimiento, en cada día de obediencia, en cada verso escrito con lágrimas. Y cuando uno cierra los ojos y escucha su historia completa, no oye solo la historia de un rey, oye la historia de una alma como la tuya, como la mía. Una alma que caminó con Dios a través del polvo, del fuego, de la música y del silencio, y que, al final, fue hallada fiel. Y por eso, para siempre, será recordada como el hombre conforme al corazón de Dios. En ese último tramo de su vida, David se volvió más silencioso. Ya no luchaba con espadas, sino con recuerdos. Caminaba lento por los jardines del palacio, recordando el campo donde cuidaba ovejas. Miraba a su hijo Salomón con esperanza, pero también con la conciencia del peso que vendría. A veces se le oía murmurar salmos al atardecer. A veces simplemente lloraba. Sabía que pronto partiría, y cuando lo hizo, no fue con miedo, sino con paz, porque había visto la mano de Dios sostenerlo en cada etapa. Porque sabía que su vida no terminaba en la tumba, sino que se prolongaba en la fidelidad de Dios y en la esperanza del Mesías venidero. Y nosotros, siglos después, recogemos su vida como quien recoge una antorcha en la oscuridad. David sigue ardiendo, sigue guiando, sigue cantando, y su historia no es solo parte de la Biblia. Es parte de cada vida que busca ser transformada por el Dios vivo. Que tú, al igual que Él, puedas fallar y levantarte. Que tú, al igual que Él, puedas cantar en medio del dolor. Que tú, al igual que Él, puedas ser encontrado por Dios, no por lo que has hecho, sino por cómo has amado. Esta es la historia de David. Y puede ser también la tuya. Amén.